profesiones dentro de las universidades más dedicadas al tema de emprendimiento, pero fundamentalmente ser emprendedor como un área integral no existe. Eso se aprende haciendo. Uno aprende mercadeo, uno aprende finanzas, uno aprende temas de recursos humanos, porque estudiaste algo, una carrera, pero algo que te englobe todo, finalmente no lo hay. Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros es de forma particular, interesada por querer hacer las cosas mejor, es capacitarnos y dedicar tiempo a esto que nos apasiona. Así como hay que dedicarle a la parte técnica, manual, dependiendo de la actividad que sea, a capacitarnos en la parte de instrumental, en la parte de bioseguridad, lo que sea, también hay que dedicarle tiempo a este tema de la finanza. Entonces, existen muchas estadísticas que comprueban que los emprendedores que no se capacitan, que no buscan información de forma propia, o sea, que no buscan la información y la estadística hasta inclusive amoldada a su área, a su país, inclusive al género, van a fracasar. Es necesario que sepan que en el mundo el 55% de los hombres son los que deciden emprender, según una encuesta de RedGem España, versus el 44.9, o sea, 45% de mujeres. Y son más los hombres que fracasan que las mujeres, pero no por la misma proporción que el hombre ejerce más que la mujer. El hombre emprende más que la mujer. El hombre emprende más que la mujer, pero no en esa misma proporción. El hombre fracasa más que la mujer. Fracasa muchísimo más el hombre que la mujer. Una mujer decidida a emprender, generalmente de cada 10 mujeres, de cada 20 mujeres, menos de una, o sea, menos del 5% fracasa. En el caso de los hombres, de cada 20 hombres, 4 pueden fracasar. Entonces, por allí tenemos una primera estadística, eso nos puede hablar de dedicación, de disposición, de mayor capacidad de organización, en fin. Hablemos de otro tema que es muy importante, la posibilidad de quiebra para una pequeña empresa versus una gran empresa. Todos los que me están viendo aquí deben ser pequeña empresa. Yo también soy pequeña empresa, ahorita tengo 12 empleados. Para los estándares venezolanos llegué a ser mediana empresa, pero volví a pequeña porque nuevamente tengo 12 empleados, pero dependiendo del país donde ustedes están, ser pequeña empresa o mediana empresa o emprendedor independiente, lo llaman cuando la empresa ni siquiera llega pequeña y tiene 2 empleados, por ejemplo el caso de Uruguay, es muy factible que quiebre porque el emprendedor es una persona de muy pocos recursos económicos. Yo les aseguro que si les pregunto a ustedes con cuánto dinero cuentan ahorita para su emprendimiento, muy pocos me dirán que tienen más de $1000. No invertidos en un flujo para poder meterle y echarle pichón a temas de marketing, a temas de mobiliario, a temas de herramientas, a temas de innovación, a temas de nuevos recursos. Entonces, ese pequeño capital nos hace muy sensibles a quebrar ante cualquier mala decisión. Mientras que una empresa grande está dividida en departamentos, hay una burocracia que la persigue, una burocracia que juega a favor de cuidar sus intereses, por esto que para tomar una decisión en un área es necesario que le pregunte al otro departamento, que haya una firma, que haya una reunión, que haya un estudio. Y esa dilatación en una decisión es lo que previene que se precipiten decisiones que no le convienen a los negocios grandes. Entonces, en ellos juega a favor no solo que tienen un gran capital, sino que tienen una estructura organizativa mejor desarrollada que los pequeños emprendedores. Entonces, ¿por qué no nos copiamos nosotros esa estructura organizativa de alguna manera? Aunque seamos emprendedores y seamos, mira, a todas las estoy viendo que atrás hay unos, por ejemplo, María Ángela atrás tiene como unos hilos, Mari está en su casa, Indira está ahí tomando nota, Daniela, todas están en casita, quizás son 1, 2, 3 personas las que les pueden apoyar o nadie, son ustedes solas. Entonces, ¿qué pasa con esa estructura organizativa que tienen las grandes empresas que no podemos algo de ellos copiarnos? ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Además del personal y el dinero, del punto de vista financiero, ¿cómo está organizada una empresa mediano grande? ¿Qué tiene? Bueno, contadores a la disposición, analistas financieros a la disposición, en fin, pero esas personas que se dedican a eso, finalmente, así como pueden estar asesorando una empresa grande, pueden estar asesorando muchas empresas grandes. Entonces ellos se apoyan en herramientas digitales que de forma automática saquen las cuentas. No se crean ustedes que los analistas de las empresas grandes cargan un papel y un lápiz y una calculadora. Entonces vamos a buscar herramientas digitales que de forma automática también nos ayuden a nosotros a resolver el problema. ¿Qué tienen las empresas grandes que podamos nosotros copiar? Yo cuando fui a Empresa Polar la primera vez en el año 2017, yo recuerdo que tomé muchísimas fotos porque dentro de todas las cosas que vi
que me impactaron aquí en la planta de Turmero, que fue la primera planta que visité. Yo dije, bueno, que esto es mucha plata de por medio y en tanta... ¿Me oyen? Aquí es mucha plata de por medio y con tanta plata de por medio no puedo copiar todo lo que veo porque todo merita mucha plata. Pero algo que a mí me inspiró y dije, esto sí lo puedo copiar y no me cuesta nada, no me cuesta nada, es la identificación de toda la planta. Toda la planta tenía letreros, cruce, siéntese, gire, lávese las manos. Y nada más esa sensación de organización. Ahí hay un micrófono prendido, por favor. ¿Se puede silenciar los micrófonos? Los micrófonos, por favor, si los pueden silenciar. Gracias. Si hay alguien por ahí que se le disparó el micrófono. Ok, listo. Ok, entonces les decía que yo de ellos, ¿qué pude copiar? Bueno, lo que pude copiar, que para mí era económico, o no barato, no gratis, pero sí muy económico, lo copié, lo aprendí. ¿Qué aprendí yo? O sea, algo que para mí fue luego de mucho empuje dentro de mi empresa. Entonces, igualmente pueden hacer ustedes. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Trasladar una empresa, un conocimiento financiero que aplican las empresas grandes, que aplican las empresas medianas, adaptado a sus modelos de negocio, por supuesto, para ustedes. Fíjense cómo en esta estadística colombiana dice principales factores que inciden en el fracaso. Vean cómo la primera causa de fracaso con 22.9%, casi 23% en Colombia es el tema financiero. Y esa misma estadística se repite en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros los emprendedores, y ahí me incluyo, en esa estadística estuve yo en el año 2007, quebradísima. ¿Qué pasa? Que los emprendedores arrancamos sencillamente con ilusión y como nos gusta hacer lazos, pues nada, creemos que eso es suficiente. Pero entonces son pocos los que pasan de los 5 años. ¿Por qué? Por el desconocimiento financiero, está el tema organizacional, está el tema de marketing, está el tema de recursos humanos. Pero ¿qué pasa con el tema financiero? Que muchas veces nos da pereza porque no nos fue bien en matemáticas en el colegio, porque el tema de fórmulas y despejar la X y la Y es lo que yo asocio cuando me hablan de finanzas. Me da sueño nada más pensar que tengo que estar calculando y sumando cada vez que voy a vender. No, para nada, eso no es así. El tema financiero es sencillo, el tema financiero puede ser amigable, inclusive pegajoso, que ustedes los envíen si quieren estar siempre en eso. 5 causas por lo que las emprendedoras fracasan en México. Aquí les traje otra estadística, el 65% ingresos insuficientes para continuar. ¿Cuándo hay ingresos suficientes para continuar? Cuando generalmente ya no se vienen haciendo las cosas bien. Cada vez es más el egreso que el ingreso. Los gastos operativos nos van chupando y el ingreso para continuar es el problema. Fíjense que no habla de un capital inicial. Esto es el típico emprendedor que cuando ya lleva 2, 3 años, 4 años, ya está pues haciendo, como dicen, los últimos estertores del emprendimiento. Esta estadística me conmovió porque no está Venezuela. Yo soy venezolanísima. Para los que nos ven de otros países, a lo mejor ustedes se ven aquí, donde existen más mujeres emprendedoras. Fíjense que en Ecuador, el estudio que se hizo de 50 países, es el país con más emprendimiento y ahí no está Venezuela. Los estudios demuestran de que mientras más en vías de desarrollo esté un país, en esa misma proporción pudiera estar desarrollado este tema de emprendimiento, que también en muchos lugares se le llama economía informal, porque nosotros empezamos en casa sin registros, sin un orden, sin pagar impuestos. Igual salimos a la venta, al mercado, generamos movimiento de la economía, pero no estamos nosotros fichados ni catalogados dentro de ninguna lista. Entonces, por eso los emprendedores son más comunes en los países donde la economía es más sensible a inflación que en los países estables. Por eso es que a mí me sorprende que aquí no esté Venezuela. Pero Venezuela tiene una gran tasa de emprendimiento según información del IESA. Pero esa información que tengo es del 2009, la más reciente. Estudios demuestran que hay 200 emprendimientos diariamente que se están abriendo, según estudios del IESA. Entonces, Ecuador habla de un 33.6% de mujeres emprendedoras con respecto a los demás países, seguido de Chile, Brasil y Guatemala. Pero, miren lo que dice este empresario
que Ecuador es el país que más emprende en la región, pero lamentablemente es el país que más fracasa. 8 de cada 10 emprendimientos, 8 de cada 10 no supera el umbral de los 3 años. Entonces, esto ya nos dice, sumado al tema que ya les venía hablando, de que las finanzas es una de las razones, de que no vale de mucho hacer cosas de muy buena calidad, no vale de mucho manejar muy bien una técnica, no vale de mucho inclusive tener seguidores y seguidores en una red social, si cada vez que vendes un producto pierdes por unidad. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para resolver un problema es aceptarlo, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, mira, yo definitivamente estoy pelando en el tema financiero, o sea, creo que estoy ganando porque me cuesta 2 y la vendo en 4, porque me cuesta 10 y lo vendo en 20, pero finalmente no sé si 20 está bien o debería ser 17 o 22, o sea, yo lo hago porque me guío por el precio del mercado, yo lo hago porque veo que la gente más o menos lo vende en esto, yo lo hago porque así como hoy, cada vez veo que tengo más insumos y creo que estoy bien, porque antes tenía, por ejemplo, María Ángela Arteaga, se ve que tiene atrás unos rollos de hilo y antes tenía 3 tubitos con hilo, ahora tengo 15, y yo creo que lo estoy haciendo bien. Pero si deberías tener 25 hasta la fecha porque ya llevas 4 años y ya solo tienes menos. Entonces, ¿cómo saberlo? Entonces, lo mejor es que sean los números los que hablen, los números los que te digan dónde deberías estar ahorita. No te consueles con lo que ves, así el saldo sea positivo. Entonces, aceptar que tenemos un problema es lo primero que debemos hacer. Aquí en esto tengo que hacerles un llamado de atención. ¿Cuántas de ustedes tienen hojas de Excel llenas de números? Ábrame los micrófonos. ¿Cuántas de ustedes tienen hojas de Excel? Ajá. Indira. Hojas de Excel. De esas donde uno mete el costo, lo mete en bolívares, lo mete en dólares. Carlin, Mayfe, Rona. Samira. O sea, metemos, no. Metemos y metemos, me costó 2, lo divido entre 50 metros que trae el rollo, entonces da 0 punto tanto, sí. Y si lo multiplico por lo que me gasto, sí. ¿Cierto? Ok, sí. No hay cosa, ok, entonces esto que está aquí es el consuelo de los ignorantes, sin ganas de ser peyorativa. Una página, una hoja de Excel, donde no hay una métrica financiera, una orientación de cuál es el objetivo que se persigue para un negocio, es un consuelo que estamos teniendo basados en una certeza errónea de que lo estamos haciendo bien. Porque desde el punto de vista matemático, eso está perfecto. Si tú divides 10 entre 5 te da 2. La hoja de Excel no sabe para qué tú quieres ese 2. Y qué te mide ese 2 y qué paga ese 2. Y 10 entre 5 da 2. Matemáticamente eso está perfecto. Ahora, ese 2 posiblemente no te está llevando a ningún lugar. Y eso no lo sabe la hoja. Entonces, si no tienes una herramienta, un conocimiento financiero, si no manejas conceptos para saber qué se persigue, la hoja de cálculo lo que te está haciendo es consolando y enmascarando además un problema. Porque tú crees que porque tienes la hoja esa allí, todo debería estar bien. Porque ahí dice que 2 más 2 es 4 y pues hay que venderlo en 4. Pero resulta que 4 no te está pagando los gastos. Entonces, si no le hacemos a eso una evaluación con respecto a los gastos totales, una evaluación con respecto a los costos operativos, le contrastamos ese 4 contra la inversión general o le restamos algo de la depreciación que venimos arrastrando, o si es servicio, cuáles son los talentos. O sea, los pasivos que generan los talentos, si son gente de tu plataforma para efectos de una nómina. 2 más 2 es 4, no le dice nada a tu emprendimiento. Entonces, cuando reconocemos el error, este es uno de los errores que se pueden estar cometiendo. Yo le explicaba en estos días a una gente que tener una hoja de cálculo es como tener, que calcule bien, matemáticamente hablando, es como el que tiene un carro bueno, perfecto, que no se accidenta, magnífico, un carro listo para viajar cualquier cantidad de kilómetros y te dan la llave y te dicen súbete. El carro no se te va a pagar. El carro no va a echar broma, el carro no se recalienta, el carro rueda, el carro no se espicha, ¿cómo no? Pero es que tú no sabes para dónde vas. Tú no sabes si vas a cruzar para la derecha, tú no sabes si el terreno que viene tiene piedras, tú no sabes nada del terreno, tú no sabes, no hay GPS en tu vida. Entonces pasa exactamente lo mismo con las páginas. Pero
para ser optimistas, tenemos que saber que dentro de todo lo que vengo hablando de las estadísticas, de los momentos y los episodios grises que podamos tener los emprendedores cuando quebramos, o los que están cerca de quebrar y luego se recuperan, finalmente sí se puede. Y sí se puede desde los espacios más humildes que se puedan imaginar. Porque así como está esta emprendedora que se dedica al arte de la costura, fíjense cómo a la izquierda abajo tiene unas carpetas lomo ancho, por eso me gustó esta fotografía. Esta es una chica chilena, tiene un orden, tiene un control, lleva una proyección. En ese espacio humilde en que parece que fuera un basement o un sótano, desde allí, con el poco tiempo que pueda disponer, apartando quizás horas de su día laboral, quitándole minutos a su espacio como madre, las horas y minutos que dedica son asertivos y productivos, porque cada vestido que vende sabe exactamente cuál es la utilidad, pero por encima de eso sabe si es o no rentable, que son cosas muy distintas. Entonces, sí se puede dentro del espacio donde ustedes están, dentro del espacio de la casa, el local pequeño, el sueño donde están en este momento, eso no quiere decir que no se proyecte, sí se puede hacer las cosas mejor, pero es necesario dar el paso. ¿Qué se necesita? El conocimiento. Para poder resolver el problema que ya reconocimos que tenemos, necesitamos conocimiento. El conocimiento, en este caso, deducción financiera, que es lo que hace falta, es extremadamente necesario para poder salir adelante. Si bien es cierto que hay carreras, como les decía, muy relacionadas con el tema empresarial, la verdad es que ninguna ustedes van a aprender cómo ser un emprendedor. Es decir, a ti te pueden enseñar, por ejemplo, cómo crear una empresa y cómo administrarla, pero realmente ser emprendedor, muchachos, implica el desarrollo de habilidades, actitudes que solo se pueden adquirir a través de la experiencia, reconociendo el problema y ejecutándolo. No importa de verdad cuántos cursos vayan ustedes a tomar, cuántos libros se puedan leer, porque finalmente lo único que a ustedes les va a garantizar ese desarrollo pleno de los conocimientos, de las habilidades, saber cómo hacerlo, que se llama también know-how, de las competencias que requieren para tener éxito en los negocios, es que lo pongan en práctica y sobre todo con herramientas de las que ustedes se enamoren, herramientas que ustedes manejen, herramientas con las que ustedes se sientan cómodos y que puedan, además de aplicar en su negocio, inclusive en algún momento llegar a transformarlas. Es necesario el conocimiento, es necesario manejar conceptos. Cuando se tienen habilidades conceptuales, uno puede entonces desarrollar, innovar dentro del negocio, podemos poner la creatividad, la planificación, manejar el entorno, todo a merced de mejorar nuestro emprendimiento. Entonces, el conocimiento, si estamos hablando de finanzas, ¿qué se necesita? ¿Quién sabe de finanzas? Desde el punto de vista de lo que es la fórmula, la interpretación de la variable, la interpretación del resultado y aplicado a tu realidad muy particular de tu negocio, un consultor. Entonces, deben primeramente sacarse el chip de que todo lo pueden hacer, porque otro de los errores que yo particularmente cometí es que sentía que era totipotencial, que absolutamente todo lo podía hacer. Hay que invertir dinero en consultores que las guíen en esta área, empezando, les den las herramientas, pueden tomar después semestral, anual, algún tipo de asesoría puntual, pero ya ustedes cogen el rumbo, pero es necesario, sumamente necesario, que tengan la guiatura de personas que manejen el área. Identifica la sumatoria de tus gastos variables y fijos. Esto lo necesita la persona con la que tú vayas a trabajar, por ejemplo, el consultor. Todos los que tenemos un negocio, tenemos que desarrollar como elementos de base para los cálculos cuáles son los costos fijos y los costos variables. Y muchas veces la palabra costos ya nos genera dudas, pero ¿qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿Cuál es el fijo y cuál es el variable? Más adelante se los voy a explicar porque la idea de eso de este webinar es que se vayan con la claridad de estos términos. Pero entonces de allí tiene que arrancar todo. No podemos mezclar todo en una olla.
Cuando somos emprendedores, generalmente tenemos una sola cuenta corriente, la cuenta o la cuenta personal. No se abre una cuenta generalmente, en la mayoría de los casos. Yo diría que el 90% de los emprendedores no le abre una cuenta bancaria a su emprendimiento. Esto termina siendo un problema. ¿Por qué? Porque como no tenemos conocimiento de los gastos fijos y variables de nuestro emprendimiento, sino que todo está mezclado con nuestra vida personal, pues todo lo que caiga en esa cuenta, bienvenido, que eso es mío. Esa es una de las grandes debilidades del emprendedor. Fíjense que arriba les comentaba que las empresas tienen cuentas, por supuesto, empresariales, y cualquier decisión, cualquier cheque que se emita, cualquier egreso, tiene que estar aprobado, aunque lo pida el dueño, tiene que estar aprobado por el contador o por el departamento de pagos, porque, o sea, hay una burocracia que juega a favor de la protección de los intereses de las empresas pequeñas y grandes. No es nuestro caso. Todo lo que entra a la cuenta, venga que eso es mío. Entonces, empiecen, es muy sabroso, es muy bonito cuando uno empieza a manejar términos en el vocabulario, eso nos hace sentir importantes, nos hace sentir responsables con el emprendimiento. ¿Cómo se obtienen? A través de la lectura financiera para que puedan luego ustedes comprender el proceso de asesoría que les pueda brindar cualquier persona que contraten, o si ven tutoriales de YouTube o si leen algún libro, tienen que ustedes procurar por su cuenta ir averiguando y haciendo una lista. En estos días publiqué por ahí en Instagram que decía, una vez a la semana trata de aprender un término financiero. No es que son infinitos, por Dios, yo manejo aproximadamente 11 o 12 y de los más comunes que uno maneja en la tabla de costos son 7. Entonces, o sea, si eso lo divides en el año, que cada 2 semanas aprendes un término y le dejas aplicación en ejemplos en tu cotidianidad, como la gente que aprende inglés, que dicen, agarra una palabra semanal y aplícala en una oración, eso te va a ayudar a ejercitarla, a que tu cerebro grabe. El cerebro, decía un médico en estos días al que oí, que decía que es ese músculo que de tanto darle y darle abre surcos hasta que el conocimiento cala en él. Entonces vamos a meterle en nuestro cerebro términos financieros porque es para nuestro beneficio, para nuestro negocio bendecido, que necesitamos que sea rentable porque de él puedes vivir tú y los tuyos si Dios lo permite. ¿Qué es importante que no pierdas el foco? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta hacer accesorios? ¿Te gusta dar cursos? ¿Te gusta hacer calzado? ¿Te gusta el área de trajes de baño? ¿Te gusta el área de tarjetería, papelería creativa? Pues dedícate a eso. De eso se trata. Que el 80% de tu tiempo se lo dediques a hacer excelente la producción de lo que a ti te gusta. ¿Pero por qué se lo puedes dedicar? Porque ya hay otra área a la que previamente le dedicaste el tiempo necesario, que es el área financiera. La dejaste clarita, tienes un sistema administrativo, de alguna manera estás resolviendo ese problema de forma automática para que entonces ahora sí tú le dediques todo el tiempo posible a lo que es la productividad de tu emprendimiento. Fíjense que esto que tengo aquí a mí me encanta, y esto se habla de la gimnasia cerebral, de lo que debemos nosotros estar practicando constantemente. Constantemente no me refiero a todos los días, es algo que te ocurre como cuando estás enamorada, la cara de la persona, el nombre de la persona salta a tu mente, como cuando te entusiasma un negocio, te despiertas pensando en él, te acuestas pensando en él. Cuando te empiezas a enamorar del tema financiero y empiezas a ver la responsabilidad que tiene saber de esto para que te vaya bien, entonces esto que está aquí en esta imagen que están viendo va a ser parte del ejercicio mental que ustedes van a tener. Ahí tienen ustedes 4 cuadros azules. ¿Lo ven, verdad? Hay 4 cuadros azules con letras blancas. Uno dice cuenta corriente de tu negocio, el otro dice fondo de emergencia de tu negocio y abajo hay 2 que dice tu cuenta corriente personal y tu fondo de emergencia personal. ¿Por qué traigo este esquema tan elemental? Porque esto es típico del champujo, de la mezcolanza que hacemos los emprendedores cuando solamente tenemos una cuenta y donde todo el dinero es nuestro. Lo primero, si tú me dices, Susana, ¿pero qué es lo básico? Lo básico así que yo tengo que hacer. Bueno, lo básico que tienes que hacer es separar la plata. Lo primero que tienes que hacer es separar la plata. Mira, no conozco de cada 10 talleres que doy, quizás un emprendedor me dice, yo tengo un sueldo asignado y lo respeto. De resto, todo lo que entra en la cuenta es mía y estoy segura de que los que me están oyendo aquí están pasando por esa situación.
Fíjense que arriba, para hablar de la infografía que tenemos ahorita en pantalla, están entrando unas monedas, que son los ingresos del negocio. Entran como en un molino que la muele, la muele, la muele, y a la izquierda dice gastos de tu negocio, también dice inversiones de tu negocio. Es decir, que de todo el ingreso que está entrando, que es el ingreso bruto, inclusive están metidos los impuestos allí, por eso se llama bruto, hay una porción que son los gastos de tu negocio, que hay que mandarlos a otro lado, y están las inversiones de tu negocio. Y a la derecha dice fondo de emergencia de tu negocio. Cuando estamos en países con un problema de inflación como Venezuela, y cuando además de eso se es pequeño, no les voy a pedir que tengan un fondo de emergencia de tu negocio porque sería demasiado ambicioso, pero digamos que pudiéramos encaminar nuestro proyecto de manejo financiero al negocio, inclusive a eso. Es decir, apartar dinero por sí, tal cosa. Ese fondo de emergencia financiera ustedes lo pudieran enfocar como inversiones de, mantenimiento de algunos equipos importantes que tengan, a las que tengan el tema de, por ejemplo, culinario, donde vean que las estufas, los hornos, no sé, requieren un mantenimiento constante, o la parte de refrigeración, no lo sé, pudieran tenerlo como un fondo de emergencia. Pero digamos que ese segundo cuadrante a la derecha que tienen, aguántenlo. No les voy a pedir tanto ahorita, pero sí es necesario que haya una cuenta corriente del negocio y una cuenta corriente del emprendedor. Es súper importante, ya va que se me vino para acá, aquí. Es súper importante. En la cuenta corriente personal está lo mismo del negocio, pero tuyo. Tus gastos personales, cuando vas a la peluquería, cuando haces la comida, compras el mercado de tu casa, y las inversiones personales a título personal que puedes hacer. Por ejemplo, quieres tomar un diplomado en finanzas, o quieres tomar un curso online de tal cosa, o quieres X temas personales. Entonces, si en la medida que nosotros en el cerebro hacemos unos cuadrantes y respetamos el dinero del negocio y el dinero personal, ya por ahí hay un mínimo nivel de organización. Dentro de todo el dinero del negocio hay, bueno, gastos fijos, totales, ganancias, rentabilidad, gastos, ya vamos a ver de qué se trata. Pero esto es lo elemental que deben tener ustedes. Vamos a hablar entonces de uno de estos que les nombré aquí, de los temas del negocio, el cuadrante superior que tienen aquí arriba. Vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes que les va a ayudar a ustedes a saber si pierden o ganan cuando venden. O sea, Susana, finalmente dime cómo saber si pierdo o gano cuando vendo. Bueno, eso primeramente hay que meterle números a cada uno de ustedes, los números, agarrarlos y meterlos en un sistema financiero. Recuérdense que no es matemática solamente. Tenemos que contrastarlo con algo, interpretarlo, y entonces con los números de cada uno eso se le da vuelta, se multiplica y eso va a botar un número. Y esa fórmula que se llama la fórmula del punto de equilibrio, punto E, ese punto E es el que ustedes tienen que conocer para saber si pierden o ganan. Conclusión, Susana, ¿cómo sé si pierdo o gano cada vez que vendo? La respuesta que te doy es, por ejemplo, voy a referirme a Alexay Padilla. Alexay, ¿tú conoces tu punto de equilibrio? No. Entonces no puedes saber si pierdes o ganas, Alexay. Es que yo lo compro y lo vendo en 4. No me estás diciendo nada, Alexay. No sé cuál es el punto de equilibrio. Venderlo en 2, comprarlo en 2 y venderlo en 4 puede ser un tremendo negocio, o puedes estar perdiendo cada vez que vendes. No puedo decir nada con eso. Es necesario que conozcamos el punto de equilibrio. Para conocer el punto de equilibrio, que es una fórmula que engloba todo el negocio, ¿qué se necesita? Conocer los gastos fijos, saber qué son gastos fijos, qué son gastos variables. Eso es lo elemental. Entonces, ustedes lo pueden lograr, ustedes lo pueden averiguar. Por ejemplo, esto que tienen aquí, fíjense en la parte de abajo, esto es una gráfica de un sistema que yo tengo en mi negocio, donde ven una gráfica que me sale de forma automática, y aquí abajo hay una fórmula de punto de equilibrio. ¿Ok? El objetivo no es realmente ponerlas a saquen la calculadora, yo se las puedo decir, es el costo fijo, que es el CF que está allí, que lo vamos a dividir entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Fíjense que las palabras son costo, precio venta, costo variable. Entonces, ¿cómo obtengo yo esa información? Lo primero que necesitan ustedes entonces es saber este grandísimo valor que para mí es uno de los más importantes que tiene que manejar un emprendedor, y es el costo variable unitario.
Les repito, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es saber si pierden o ganan cada vez que venden. Para eso se necesita conocer cuál es el valor de punto de equilibrio. El valor, un ejemplo, el valor de sin par de punto de equilibrio es 41. Ese es mi valor, se lo estoy revelando hoy aquí. 41. Es decir, que si yo no vendo 41 cosas diarias en sin par, yo no tengo mi punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es ese valor en el que ni pierdo ni gano. Yo vendo 42 unidades y estoy entonces ya empezando a tener rentabilidad. ¿Ok? Crecimiento. El crecimiento puede ser vertical, puede ser horizontal. Pero ya hay rentabilidad, o sea, hay un margen que me está permitiendo crecer. Entonces, ese punto de equilibrio, cuando lo desmenuzamos, para poder llegar a él necesitamos de varias cosas. Entre ellos es este que tienen frente a ustedes, que es calcular el costo variable unitario. Este valor, encontrarlo, es lo que les decía de las hojas de cálculo erróneas. Esto no es un valor que se obtiene de forma matemática, porque hay que saber qué poner a calcular. Esto es como una licuadora. La que licúa es la licuadora, pero la que decide de qué se hace el jugo soy yo. Si yo me quiero tomar un jugo verde, yo escojo el celery, agarro espinaca, agarro kiwi y lo licúo. Yo decido qué voy a meter en la fórmula. La hoja de cálculo es la licuadora, ella solo licúa. Pero los que lanzan las variables, los datos al sistema son ustedes. Por eso es que es necesario ir más allá y saber entonces cuáles son los componentes de un costo variable unitario. Entonces, si los leen aquí arriba, fíjense cómo les hablo, que hay bonos de producción. El bono de producción es ese bono, ese pago extra que se le da al trabajador, que se debería dar. Yo soy partidaria de que los emprendedores, los empleados bien pagados generan una sinergia laboral siempre a favor del crecimiento del negocio. Que ese pago extra tiene que ser, por supuesto, superior a la base, o al menos igual a la base, si no, no es negocio y no es ningún estímulo, no nos caigamos en buste. Es necesario entonces que el bono de producción exista. ¿Cómo obtengo yo que el bono de producción en este caso es 6,57? ¿De dónde sale 6,57? ¿Qué estoy calculando? Esto a su vez es otra fórmula. Es una fórmula que promedia los costos netos de cada uno de los productos que se fabrican, partiendo de que el costo de cada producto es inherente a un esfuerzo y en función de ese esfuerzo se debe premiar al trabajador. Entonces, este 6,57 es una fórmula que tengo un sistema que me bote ese 6,57. Mi misión hoy aquí, muchachas, no es enredarla, es mostrarle todo lo inmenso pero interesante que es este mundo y todo lo que ustedes desconocen, posiblemente muchas de ustedes desconocen, para que no se consuelen diciendo lo compro en 2 y lo vendo en 4, porque necesariamente 4 no me está resolviendo el problema. Necesariamente es necesario saber qué gastos hay entre 2 y 4 y cuál es el margen. Y si entre ese margen hay oportunidad para dar bonos de producción. Fíjense este otro valor donde dice 21,09. Costo del producto o costo del servicio brindado. Este 21,09 me habla de que este es el promedio de venta al detal al que yo estoy trabajando. El punto de equilibrio se puede obtener a través de los precios al detal o a través de los precios al mayor. O sea, yo puedo establecer mi punto de equilibrio si vendo al detal y un punto de equilibrio si vendo al mayor. Estoy trabajando con el mejor de los escenarios diciendo, bueno, supongamos que todo lo vendo al detal, que es donde hay mayor margen de ganancia. Pero podemos tener dos puntos de equilibrio. Como el sueldo del dueño por ventas. Esto es brutal. ¿Cuántas de ustedes saben cuánto pueden ustedes agarrarse por venta? Yo les aconsejo a los emprendedores que no creo que lleven 5 si no tienen finanzas, que por favor no se asignen un sueldo fijo, asígnense un sueldo en función de las ventas. Es la mejor manera de proteger el negocio, porque cuando se está creciendo, o sobre todo si no se manejan temas financieros, decir yo me voy a agarrar 200 mensual fijo y punto, puede ser la guillotina para tu negocio. Y eso genera realmente repercusión a mediano plazo. A lo mejor lo vas a ver en 6 meses, en 8 meses, ¿ok? Entonces es necesario que nosotros sepamos cuánto es la rentabilidad, el sueldo del dueño cada vez que se vende una unidad. Ustedes dirán, pero ya va,
¿Cómo que algo cuesta 21 y me voy a ganar 54? Estamos hablando del costo. Arriba es el costo del producto, no el precio de venta al detalle. Esto es el sueldo del dueño por ventas unitarias. Y finalmente abajo, perdón, y finalmente abajo están los impuestos, que eso también forma parte de un costo variable unitario, porque aunque el impuesto no es de ustedes, mientras más ventas hacen, más flujo de caja va a haber porque ese ingreso está entrando. Solo que no se debe tocar. Eso es importante, entonces, que haya un sistema que nos diga, mira, vendiste $3,000, pero de ahí el 16% ni lo mires, porque esos son impuestos. Si te los gastas, acuérdate que el 15% lo tienes que pagar. Entonces, saber qué dinero no nos corresponde. Y si ustedes desean jugar con eso, pero tienen que saber que tiene que haber un recurrente de ese dinero, un corto plazo, pero cortísimo, de días, y pueden arriesgarse, ok. Pero es necesario también saber que eso es un dinero de fuego, es un dinero que no es de ustedes y que hay que usarlo con cautela, sabiendo responsablemente que se puede reponer. Entonces, bueno, finalmente, esto me encanta, lo del costo variable unitario, me gusta porque cada uno de ustedes tiene un costo variable unitario, cada negocio maneja un costo variable unitario. Entonces, ¿cómo saber si obtengo ganancias cuando vendo? Conociendo el punto de equilibrio. La manera más fácil y certera es con un sistema computarizado que te calcule la estructura de costos de tu negocio. ¿Por qué insisto en lo de computarizado, muchachas? Porque papel y lápiz descartado. O sea, eso ni soñarlo. Y una hoja de cálculo que solo multiplique y divida por un impuesto, si no tiene un enfoque financiero, estamos en las mismas. Matemáticamente está bueno, pero financieramente no te arroja ninguna información de utilidad. Entonces, solución. ¿Qué necesitan ustedes hoy que vinieron a este webinar de finanzas? ¿Qué necesitan saber? Necesitan llevarse al menos algo básico de todo lo que es el universo financiero, que es espectacular. Quiero que se enamoren, que lo disfruten, porque cada vez van a ver más dólares entrando a esa cuenta, pago. Y si hacen 3 ventas al día o 3 ventas a la semana, ustedes van a decir, bueno, Susana, de verdad, mire, hice 3 ventas esta mes, pero son 3 ventas que yo estoy segura cuánto es mío y cuánto no es mío. Eso da una paz que no tiene nombre. O sea, esa paz, porque a mí me dijo una vez alguien, defíneme finanzas para ti con una palabra, paz. No porque me estoy haciendo rica, pero es que yo sé que si yo vendí hoy $610, mira, de ahí mío son 105, punto. O sea, lo demás es que ni sueño, ni me planifico, ni porque eso no es mío. Esa certeza de qué te toca y qué no te toca no se puede traducir en otra palabra que paz. Porque las que somos emprendedoras, sobre todo las mujeres, no sé cuántos hombres puedan estar hoy conectados aquí, tenemos más, sobre todo las que ya son mamás, tenemos mucha carga en la carreta, pero mucha más que el emprendimiento. Esto es una de las cosas más que le sumamos a nuestra vida. Entonces, en tener una actividad económica, porque nos gusta, pero que nos genere, vamos a soltar, porque uno de los muchachos no los va a soltar. Uno a los hijos no le va a decir, te me vas de la casa porque contigo no puedo. O sea, uno lo cría hasta que lo gradúe. Pero lo más sensible a uno cerrar la caja y cerrar la puerta y va a la Santa María es el emprendimiento. Porque sientes un estrés, una angustia, una zozobra cada vez que te piden un precio. Y eso no puede ser, porque eso tiene solución. Vamos a empezar, que anoten. Gastos fijos, por favor, anoten gastos fijos y variables. ¿Qué necesitan conocer ustedes? Me van a hacer una lista de los gastos fijos y una lista de los gastos variables. Ok. Aquí les traje unos ejemplos. Fíjense ustedes, dentro de lo que son los gastos fijos mensuales, vean aquí a la izquierda, tener el salario base de los empleados. Dirán, bueno, Susana, pero no dijiste que se le pagaba bonos de producción. Además, hay que pagarle bono de producción y eso sería un gasto variable. Vamos a definir qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable. El gasto son todas las actividades que se realizan alrededor de la fabricación o el brindaje de un servicio. Todas esas actividades que aledañas a ese producto, vamos a suponer que el servicio fuese también nuestro producto, todas esas actividades aledañas a ese producto, sin las cuales el producto no sale al mercado. Por ejemplo, el motorizado, el internet que le pago a la oficina. Yo sin internet no puedo mandar las cotizaciones. ¿Sí? Siempre tengo refrigerio, siempre tengo cafecito, porque entonces los clientes vienen, les gusta el cafecito. No es que sin el cafecito no vienen, pero yo no sé cuánta gente habrá que va porque les encanta mi café y mi té de hoja de mandarina. Entonces,
Ustedes van a hacer una lista de los gastos fijos mensuales. Yo aquí les traje una, ejemplo, creo que hay bastantes, 17, les dejo 2 o 3 en blanco por si quieren seguir metiendo, pero fíjense, por ejemplo, y vamos a discutirlos un poco. Salario base del empleado es el salario base. Por ejemplo, en Venezuela, hoy en Venezuela, el salario base es 0 quincenal, es 0.80 centavos de dólar. En Venezuela. Qué vergüenza, bueno, ustedes colocarán, dependiendo del país donde me vean, el salario base de ustedes. El empleado o la sumatoria, si tienen 3, ahí me van a colocar la sumatoria de los 3. Donde dice 120, ustedes colocarían la sumatoria de los 3 empleados. Mantenimiento de equipos. Dice Susana, ¿y si cuál es equipo? Yo estoy en mi casa. Entonces aquí cuando se daña el aire, yo no sé si ponerle el aire acondicionado a la casa, a los gatos de mi casa o al negocio. Pónselos al negocio. ¿Por qué se lo tiene que poner al negocio? Porque cuando estés en el negocio no vas a tener duda a quién ponérselo, si el negocio o a tu casa, ¿verdad? Y en el negocio siempre vas a necesitar por lo menos cada 4 meses el mantenimiento de un aire acondicionado. Entonces, aprovecha y si tienes un aire acondicionado en el lugar donde estás trabajando, eso es un gasto que se lo vas a poner al negocio. Un aire, 2 aires. Puse equipos para hablar el ejemplo del aire, pero ustedes pueden hablarme, si son orfebres, por ejemplo, del soplete, de la recarga de las bombonas de gas. Ajá, hablando de la recarga de las bombonas de gas, no puedo dejar de mencionar que olvidé hablar de la frecuencia del gasto. Un gasto fijo no es el que ocurre todos los meses. No es, y en estos días me quité por ahí a hablar a medio discutir con una amiga que ella es contadora, yo le digo, no ocurre todos los meses. Fijo es porque independientemente de la producción que tú tengas, ese gasto no va a variar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo mando 500 cotizaciones, la cuenta de internet no me viene más alta. ¿Sí? Eso es un gasto fijo. Ah, pero el internet lo pagas todos los meses. Ok, en este caso no es el mejor ejemplo porque lo pago todos los meses, pero me cumple con la característica de que independientemente de la venta, no voy a pagar más. Ok, pero te voy a poner un ejemplo de uno que independientemente de la venta, no, o sea, independientemente de la venta, siempre voy a pagar el mismo, es decir, que es fijo, pero no ocurre todos los meses. Por ejemplo, y que me discuta aquí mi amiga Zoraida Ferrer, el impuesto sobre la renta. ¿Sí? En general, los impuestos de estampilla, lo que es aquí el Z en Venezuela, esos son el Mintra, son impuestos trimestrales. Y tú me dices, bueno, pero si lo divides entre 3, también lo puedes llevar a mes. Ah, bueno, claro. Pero desde el punto de vista de lo que es el egreso y la frecuencia del gasto, eso es un gasto trimestral y no mensual. Es decir, yo en enero hice el gasto y lo vuelvo a hacer en abril, 3 meses después. En enero tengo un gasto que se llama Mintra y en abril tengo un gasto que se llama Mintra. Ese impuesto que se paga, que aquí es el Ministerio del Trabajo en Venezuela, no tiene nada que ver si yo vendo mucho o poco y no es un gasto de todos los meses. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que primero tenemos que manejar conceptos. Cuando manejamos conceptos podemos categorizar, es decir, meter cada aspecto dentro de la categoría que corresponde sin equivocarnos, porque esa falta de concepto puede hacer que meta un gasto fijo dentro de un gasto variable o al revés. Lo que les hablaba de la bombona de gas, por ejemplo, las que estamos en el área de orfebrería, las que estamos en el área las que están en el área de cocina, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí en el edificio, las que estén trabajando en su edificio, el gasto del gas les llega en un recibo, por eso es relativo, ¿ok? Finalmente es un tema relativo. Les llega en el recibo del condominio. Ustedes cuando pagan el condominio de su apartamento, les llega el gas. Ah, ustedes no pueden agarrar y meter una bombona en su casa, está prohibido, por lo menos en Venezuela está prohibido. Entonces ustedes tienen que supeditarse al gas de la bombona gigantesca del edificio. Y en el recibo de condominio, por concepto de gas, tú pagas $2. Es decir, que en tu caso, el caso, por ejemplo, supongamos vamos a nombrar a alguien aquí para que se me despierten. A ver, déjame nombrar a alguien. Vamos a nombrar a alguien. A Rosa Jiménez. En el caso de Rosa Jiménez, supongamos Idea que hacen dulces en sus casas, ellas van a colocar al gas como un gasto fijo porque están en su casa y solo pagan $2 por recibo de condominio. Pero Susana, que hace tortas en una casa, yo tengo una casa donde yo tengo que llamar al camión del gas para que venga, ahí el consumo es, bueno, vendí 100 tortas esta semana y el mes pasado vendí 280, me rindió menos. En mi caso, el gas pasa a ser un gasto variable. Entonces, el emprendimiento, señores, hay que desmenuzarlo, por eso es que no hay
no podemos agarrar y con una misma regla medirlos a todos. Lo que sí se puede medir a todos es con las variables financieras, porque gasto menos, ingreso menos egreso es para todo el mundo igual. Ahora, los componentes de un ingreso y los componentes de un egreso para cada emprendimiento son diferentes, inclusive dentro de cada emprendedor. Entonces, en el caso de Susana, que hace tortas en su casa, tiene que estar parando el camión del gas, y cada vez que me llevan el gas, la bombona vale $25, y el mes pasado compré 3 bombonas y este mes solo he comprado 2, en mi caso es un gasto variable. El tema gas. El agua. Hablaba con Zoraida hace poco el tema de gastos fijos y gastos variables. En Colombia, las que me ven de Colombia y en otros países donde el agua es carísima, me decía una amiga, mi amor, aquí los baños románticos marido y mujer no se dan porque el agua es una locura lo que cuesta. El agua, por ejemplo, si tú tienes una galvanotecnia como tengo yo, que yo consumo muchísima agua, pero muchísima. O sea, una galvánica es sinónimo de agua, flushing, pues. Entonces, en mi caso, si yo tuviera la galvanotecnia en Colombia, el agua fuera un gasto variable. Pero como estoy en Venezuela, a mí me llega el agua en el recibo del condominio, soy una más de un montón de apartamentos, de locales, de oficinas de estas empresariales donde estoy, yo pago, no me acuerdo, pero supongamos $3 por agua. Gaste 1 litro, gaste 500. Entonces, dependiendo de donde estés ubicado, dependiendo del emprendimiento, dependiendo de muchos factores, tú vas a categorizar los gastos variables de una manera y yo de repente los voy a categorizar de otra. Hay unos que no tienen discusión, por ejemplo, el sueldo base de los empleados. Eso es un gasto fijo. Ahora, los honorarios de un abogado que tú llamas porque tienes un problema legal con tu empresa, no sé qué, ¿eso es un gasto fijo o variable? Las que pensaron variable están raspadas. Es un gasto fijo, pero es de poca frecuencia. Es decir, tuvimos un problema este mes con un tema de legalidades, tuvimos que contratar a un abogado, estuvimos con él trabajando mayo, junio y julio y listo. Fue un gasto fijo porque el señor cobró $400 mensuales por sus honorarios. Pues se le pagó 400 en mayo, 400 en junio, 400 en julio. En agosto ese gasto no está, pero él no me cobró a mí en función de las ventas. O sea, mientras más vendes, más me pagas, no. Entonces es importantísimo que diferenciemos, conceptualicemos qué es un gasto fijo. Es aquel que no está influenciado por el volumen de producción o de servicios que damos y sobre todo que no necesariamente ocurre todos los meses. ¿Ok? Mayormente los componentes de un gasto fijo son gastos que ocurren todos los meses. El internet, los salarios base de los empleados, gastos administrativos del lugar, gastos de papelería, en fin. Vamos a hablar entonces de los gastos variables. Tomen nota. Materia prima directa. ¿Cuáles son los gastos variables? Los que ocurren a veces, porque dice variable, no se confunda. No, señor, no, porque ocurren a veces. Son aquellos que aumentan o que se afectan, no vamos a hablar de aumentan porque pueden también disminuir, que se afectan según la producción de tu negocio. Materia prima directa, por ejemplo, Susana hace accesorios, mientras más collares venda, más pepitas compro, más alambre compro. Materiales indirectos, por ejemplo, las herramientas. Mientras más collares hago, pues supongamos que más herramientas se me deberían depreciar. Se me dañan las herramientas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pelos de cegueta. Mientras más use, es una materia prima indirecta